Argumentar. Argumentar consiste en defender de forma razonada una opinión con el fin de que el destinatario, ¿verdad? Con el fin de que el destinatario haga suya la idea que el emisor sostiene. Su eficacia dependerá, pues, de la consistencia, es decir, de la forma y la fuerza persuasiva de los argumentos. Vamos a otra vez a repetir esa parte. Argumentar consiste en defender de forma razonada una opinión, con el fin de que el destinatario haga suya la idea que el emisor sostiene. En este caso, la idea que el emisor sostiene es una tesis. Ya vamos a mirar que es una tesis más adelante. Su eficacia dependerá, pues, de la consistencia y la fuerza persuasiva de los argumentos que el destinatario esté exponiendo o presentando en el texto. Para que la argumentación resulte eficaz, el emisor debe tener presente la importancia de la persuasión. Una palabra clave en este tema es la persuasión. Bien, continúo. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de un texto argumentativo? Vamos a mirar a ver cuál es. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas para persuadir. En pocas palabras, la intención comunicativa de un texto argumentativo es la persuasión. Persuadirte a ti como lector, como receptor, de que lo que yo digo como destinatario, como emisor, es cierto y que tú debes pensar igual que yo o estar de acuerdo conmigo en lo que yo planteo. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele combinarse con la exposición. En pocas palabras y para de pronto explicarle mejor. En un texto argumentativo no solo voy a encontrar argumentación, voy a encontrar explicación. ¿Bien? Exposición. ¿De qué? De los argumentos, las razones que sustentan esa tesis o idea central. Bien. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, qué pena, un momento. Qué pena. Bien, retomamos. Mientras la exposición se limita a demostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa, que es apelar, señor, cuando tú refutas, ¿sí? Cuando tienes la oportunidad de pronto de que te den como el beneficio de la duda. Presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial. Aquí juega el papel importante de la explicación o la exposición. Cuando tú expones o explicas tus argumentos, tú tienes que referenciar citas, ¿sí? Porque no puede ser todo basado en tu punto de vista o en lo que tú crees que es conveniente, no. Sino en citas bibliográficas que le dan soporte, credibilidad al texto como tal. Bien, continúo. En la parte en la que se expone y se defiende la tesis, ya lo he explicado ahorita. Bien. Tipo de textos argumentativos. Bueno, existen múltiples, ¿no? Los más comunes, textos científicos, todo lo que va encadenado a una investigación como tal, a una consulta, a una evidencia, a una prueba, ¿verdad? Textos filosóficos, muy parecidos a los ensayos. Los más comunes que trabajamos nosotros son ensayos, ¿verdad? Textos periodísticos, como las columnas de opinión, artículos de opinión, algunos mensajes publicitarios, cuando vemos una valla informativa, por ejemplo, si quiero comprar en un conjunto llamado Villalinda, el anuncio publicitario, la valla informativa, me va a decir a mí qué tiene el conjunto para persuadirme, para convencerme
de que compren ese conjunto, ¿verdad? Ahí vemos entonces la persuasión, por ende la argumentación. Por eso les decía, la finalidad del texto argumentativo es la persuasión o convencer al lector como tal. Repito, lo más común es ensayos, textos periodísticos, columnas de opinión o artículos de opinión, perdón, que es lo que encontramos en el periódico habitualmente. Bien, tipos de argumentos. Se pueden clasificar los diferentes argumentos en categorías o tipos. No se trata de una clasificación cerrada, pero es muy útil a la hora de clasificar los textos argumentativos. ¿Qué quiere decir esto, señor? Pueden existir múltiples de argumentos, pero voy a diferenciar uno que otros que son importantes y son los más comunes dentro del uso de los ensayos o textos argumentativos. Bien, uno, de conocimiento general. Se defiende una idea que es ampliamente aceptada por nuestra sociedad, es decir, por convención, suponiendo con esto que la mayoría no se equivoca, lo que lleva en muchos casos a formular lo que llamamos tópicos, temas, asuntos o saberes que la sociedad ha admitido como válidos. A veces hacemos una presuposición, quiere decir que sea cierto. Ejemplo, dos cabezas piensan más que una. Bien, ese es un argumento que uno puede utilizar, pero que no es un argumento que está escrito en un libro, no, sino que por el contrario es un argumento que aceptamos por convención en una sociedad. Bien, el segundo ya es más estricto, de causa-efecto. Se presentan las razones de un hecho probando las causas, los motivos. Estas deben tener un cierto rigor científico. Por ejemplo, una investigación, una consulta. Repito, se presentan las razones de un hecho probando las causas. Estas deben tener un cierto rigor científico a través de una investigación, una consulta, etcétera. Tenemos el ejemplo, la madre de Andrés fumó durante su embarazo. Ahí está la causa. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Ahí está el efecto. ¿Ven? ¿Qué quiere decir este argumento? Que la causa es que ella fumó mucho durante su embarazo y el efecto que produjo esta causa es que Juanito es un niño débil, bajo de peso. ¿Cómo yo puedo argumentar esa tesis? Bueno, a través de la parte científica, investigaciones, un médico, un nutricionista, etcétera, ¿verdad? Vamos acá, de experiencia personal. La palabra lo indica, experiencia quiere decir vivencia, lo que te ocurre a ti. El emisor pone sus propias experiencias como razón o argumento. No es demasiado riguroso, pues obviamente es algo que te pasó a ti y además tiende a ser parcial. Bien, ejemplo, a mí me sucedió algo similar, me informaron de la promoción y luego me dijeron que no era posible obtenerla. ¿Ya ven? Es a través de una experiencia, una vivencia personal, algo que me sucede a mí. Bien, de autoridad, es muy importante que en un texto argumentativo haya siempre uno que otro, por lo menos dos argumentos de autoridad para no refutar la tesis, para no tumbar la tesis. En él se citan las palabras de estudiosos, expertos en el tema, especializados, organizaciones de probada credibilidad. Cuando yo leo un texto argumentativo y encuentro una cita bibliográfica de una persona útil en el tema, especializada en el tema, un experto en el tema, le da mucha credibilidad al texto, ¿sí? Hace que todo el texto sea seguro y que todo lo expuesto ahí sea creíble, que manifiestan una opinión semejante a la que estamos defendiendo. Ejemplo, como ha dicho el señor presidente. Bien, afectivo emotivo, la palabra lo dice, es el quinto argumento. Afectivo, todo lo que es emotivo es la emoción, ¿verdad? Los sentimientos. El emisor hace uso de recursos con los que intenta conmover al receptor, introduciendo efectos de tipo sentimental que provoquen compasión, benevolencia, entre otros afectos. Ejemplo, una madre intenta que su hijita pequeña se coma las espinacas
Y como no le ha servido de nada explicarle lo sanas que son las espinacas, ¿verdad? Le dice que si no las come, su mamá se va a poner muy triste. ¿Qué emoción hay ahí, señor? Pena. ¿O qué va a venir el coco y se la va a comer? ¿Qué quiere inspirar la mamá ahí? ¿Qué emoción? Miedo. Estructura del texto argumentativo. Bien, es muy importante que usted me identifique un texto argumentativo, ya sea el ensayo, una columna de opinión, etcétera, antes los mencionados, con la estructura. Tenemos 1, introducción. Es el primer párrafo donde se presenta el tema y se intenta atraer la atención del lector. Tesis. Es una idea o afirmación que el autor pretende defender o debatir. Aquí es donde yo voy a decir si estoy a favor o en contra de. Bien. Argumentos. Conjunto de razones, ejemplos, voy a colocar ejemplos, citas, datos, etcétera, que apoyan la tesis. Cabe aclarar que los argumentos van en el cuerpo del texto. Bien. La conclusión en la parte final. El autor resume las ideas principales del texto y hace hincapié. Hincapié es énfasis. Reitera la tesis planteada anteriormente. Bien. Esto a manera de explicación en cuanto a la estructura del texto argumentativo. Continuamos. Aquí les trajo un ejemplo de lo que es un texto argumentativo y cómo encontramos ahí las partes anteriormente mencionadas. Título: la educación física no es conveniente. Un título es un paratexto. Ojo, no es el tema que va a tratar el texto. Quiero ser clara en eso. Tesis: no debe haber educación física. Es la tesis que plantea el texto. Vamos a ver qué dice. Dice entonces: siempre ha sido, habla Mairena a sus alumnos de retórica, enemigo de lo que hoy llamamos, con expresión tan ambiciosa como absurda, educación física. No hay que educar físicamente a nadie. Os lo dice el profesor de gimnasia. Ahí encontramos la tesis, el punto de vista, la opinión, la idea central que defiende la autora. En este caso, del ensayo. Argumentos. En este caso, la argumentación se basa en refutar los argumentos a favor de la educación física, claro, porque está en contra. Ya vais a refutar lo que está a favor de la educación física. En cambio, argumenta a favor del amor a la naturaleza, como forma de tener salud practicando el ejercicio físico. Miremos qué dice. Todo observando acá. ¿Ok? Para crear hábitos saludables que nos acompañen toda la vida, no hay peor camino que el de la gimnasia y los deportes que son ejercicios mecanizados, en cierto sentido, abstractos, desintegrados tanto de la vida animal como de la ciudadana. Aún suponiendo que estos ejercicios sean saludables y en mucho suponer, ¿verdad? Nunca han de sernos de gran provecho. Ahí va ella en contra de lo que es la educación física, porque no es fácil que nos acompañen, sino durante algunos años de nuestra efímera es poca, ¿verdad? Puede acabar en cualquier momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Si lográsemos, en cambio, despertar en el niño el amor a la naturaleza, ¿verdad? Que se deleite en contemplarla, o la curiosidad por ella, que se empeña en observarla y conocerla, tendríamos más tarde hombres maduros y ancianos venerables. Aquí tenemos entonces los argumentos, jóvenes, el cuerpo del texto, aquí lo tenemos, ¿verdad? Conclusión. Todo deporte, en cambio, es trabajo estéril, cuando no juego estúpido. Y esto se verá más claramente cuando una ola de ñoñez y de americanismos invada a nuestra vieja Europa. En la conclusión encontramos, la práctica del deporte es un juego estúpido. Esa es la conclusión a la que ella llega. Pero mire que reitera la tesis.
planteada anteriormente. Entonces, jóvenes, con esto yo les coloco a ustedes un ejemplo de cómo mirar la estructura de un texto argumentativo. Bien, con esta parte pues termino la explicación y abro la ronda de preguntas.